Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a orar para que esta última meditación la tenga también el Señor, ¿verdad? Así que oremos. Amante Padre Salvador que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos regalas de poder finalizar este sábado, Señor, con actividades que edifiquen nuestra vida espiritual, con actividades, Señor, que honren nuestra vida y que nos acerquen más a ti. Gracias, Señor, porque son frutos divinos de que tu Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Gracias, Señor, por siempre reprendernos, por corregirnos, por amarnos, por darnos de tu presencia, de tu amor, Señor. Y en este momento, Padre, que estamos culminando con esta tarde y me has escogido a mí para impartir, Señor, una breve porción de tu palabra, quiero pedirte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo y que nos hables. Una meditación más, en un sábado más, ante nuestros ojos, Señor, puede ser algo muy común y corriente, Señor, pero tu Espíritu Santo está haciendo una obra que nosotros no nos podemos dar cuenta, Señor. Una obra maravillosa, una obra poderosa que yo estoy seguro que va a quedar registrados en los libros eternos, Señor. Padre, pongo esta iglesia en tus manos, pongo mi persona en tus manos y que el nombre de Jesús sea bien glorificado en esta tarde. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La temática, por lo que puedo ver, es la oración, ¿verdad? Y para muchos de nosotros puede ser un tema tan común, ay, Eric, la oración, pero eso yo ya me lo sé de memoria, yo ya sé que tengo que orar, yo ya sé que tengo que arrodillarme antes de dormir, yo ya sé que tengo que arrodillarme por las mañanas, yo ya sé que tengo que hacer mi devocional, mi culto. ¿A cuántos de nosotros nos puede decir, la oración, ya conozco ese tema, Eric, tráeme profecía? Yo quiero algo que nunca antes había escuchado. Pero déjenme decirles, el apóstol Pablo, está llegando una cita muy interesante a mi cabeza, que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Cuando Pablo hablaba de las preeminencias del amor, él dice, podemos tener el conocimiento sobre todas las profecías. Podemos conocer todos los misterios de este mundo. Podemos conocer toda la ciencia, pero si no tenemos amor, nada somos. Nada somos. La oración, el estudio de la palabra, el tiempo que nosotros le dedicamos a estar en esa comunión con nuestro Creador, es la mayor demostración de amor. Dedicarle nuestro tiempo. Nosotros la salvación no la podemos comprar. Nosotros la vida eterna no la podemos comprar. Nosotros el amor de Dios no lo podemos comprar. Sus bendiciones no se pueden comprar. Pero Dios se agrada tanto, mis queridos hermanos, cuando nosotros apartamos tiempo para orar. Dios se agrada tanto cuando su pueblo dobla rodillas para orar. Dios se enorgullece tanto de su pueblo, se agrada, se compadece tanto de los suyos cuando están orando en medio de aflicciones. Dios se pone tan feliz, su corazón se llena cuando ve a hombres y mujeres, a jóvenes, que a pesar de las dificultades no se desprenden de la oración. La oración no es un tema común. La oración no es un tema común. Es uno de los temas más importantes para cada uno de nosotros. Saben, muchas veces como jóvenes, como adultos, en el diario caminar de esta vida, podemos perder el gozo. En el diario caminar muchas veces nos pueden agarrar aflicciones, nos podemos estresar, podemos pasar un montón de adversidades que nos quiten el gozo, que nos quiten la paz, que nos quiten la alegría. De repente podemos estar súper felices, contentos con nuestras familias y amigos y de repente de un momento para el otro podemos caer en un pozo de angustia. Quiero llevarlos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a descubrir cuál es la raíz de dónde proviene el gozo. La raíz más profunda de dónde proviene el gozo y la verdadera felicidad de todo hombre, de todo ser humano. 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer el versículo 16 en adelante. ¿Lo tienes conmigo? 1 de Tesalonicenses capítulo 5.
¿Alguien dice amén cuando lo tenga? Dice, versículo 16, leamos cuidadosamente, dice, estad siempre, ¿qué dice? Gozosos. Bien, interesante. Versículo 17, orad sin cesar. Bien, interesante también, ¿verdad? Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Cuál es la voluntad de Cristo Jesús? Que estemos gozosos, siempre gozosos, que estemos orando fervientemente y que demos gracias en todo. Pero yo no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo. En este momento nosotros podemos ver, en estas 3 citas bíblicas, podemos ver que hay 3 verbos. Un verbo sabemos que es una acción. El primer verbo lo encontramos en el versículo 16, dice estad. Es el verbo estar, ¿verdad? Versículo 17, el otro verbo es orad, es decir, tener una oración. Y versículo 18 es dar algo. En este caso, al Señor, ¿verdad? Dad gracias al Señor o dad gracias a los demás. Es decir, tener un corazón de gratitud, que exprese gratitud. Vemos 3 verbos acá. Pero ¿saben cuál es el verbo central que se encuentra en estos 3 verbos que estamos viendo? La oración. La oración. Y la voluntad de Dios es que su pueblo, aquellos que le siguen, aquellos que le escuchan, estén completamente gozosos. Pero nos demuestra que para ser gozosos tenemos que llevar una vida de oración. Es imposible alcanzar la felicidad plena si no estamos en comunión con nuestro Creador. Es imposible conocer lo que es la felicidad plena, el gozo, la satisfacción, si no estamos conectados con aquel que nos formó. Es imposible. Es imposible. Y se lo dice un joven. He tenido tristemente la desgracia de conocer lo que hay en el mundo. Y es una desgracia, verdaderamente, porque es placer por un momento, pero luego después es puro dolor, angustia, sufrimiento. Lo del mundo te arrebata la vida. Y he tenido el privilegio de conocer a mi Señor Jesús. Y créanme, iglesia, yo no sé si ustedes lo creen como yo, pero no hay nada, absolutamente nada más maravilloso que caminar de la mano con el Señor. No hay nada más maravilloso que llevar una vida de oración. No hay nada más maravilloso que hacer la voluntad de Dios. No hay nada más maravilloso que estar en esa comunión con Dios. No hay nada más maravilloso. Yo le pregunto a la iglesia de Buena Tierra, ¿quieren experimentar el verdadero gozo en su vida? Bueno, podríamos finalizar el tema en este momento. Ore más. Ore más. ¿Quiere ser feliz? Ore más. Esa es la clave. Le ponemos final al tema en esta tarde. Le ponemos final. Esa es la clave. Cuando uno se desconecta de su Creador, Eric, pero yo no asisto tanto a la iglesia. Eric, a mí no me gusta congregarme tan seguido. A mí no me gusta estar tanto en la iglesia y participando ahí. No, los hermanos. Eso no se trata de estar en comunión con el Creador. Eso no se trata. Estar hablando con Él constantemente, estar viendo qué Él nos dice por medio de su palabra, eso es estar en comunión. Y ahí proviene el verdadero gozo. No es casualidad que cuando nosotros queremos entrar en esa comunión con Dios, cuando nosotros queremos orar, ay, pero me dieron ganas de ir al baño. Ay, pero me dio hambre. No es casualidad que nosotros queremos orar, dedicarle 1, 2 horas a la oración y de repente un amigo nos llama. Un familiar nos llama para pedirnos un favor. Un hermano de la iglesia inclusive. No es casualidad. No es casualidad que nosotros queremos abrir las escrituras y de repente el perro del vecino empieza a ladrar porque vio un gato y ladra. No es casualidad. No es casualidad que uno quiere orar, quiere hablar con Dios, quiere acercarse y de repente cae un terremoto fuera de tu casa. Una topadora empieza a destruir la calle. Yo les pregunto, ¿por qué será que
que a veces es tan difícil mantenerse en la oración? ¿Por qué será que a veces es tan difícil mantenerse en el estudio de la palabra? ¿Por qué será que a veces es tan difícil? El Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, lo dijo muy claramente. Lo dijo muy claramente: velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que quiere decir con el espíritu está dispuesto? Nuestro espíritu está deseoso de estar en comunión con Dios. Nuestro espíritu quiere estar en comunión con Dios. Nuestro espíritu quiere hablar con Dios, quiere orar, quiere servir, quiere estudiar. Pero nuestra carne no. Nuestra carne, ¿Cuántas personas hay aquí que tengan más de 20 años en el Evangelio? ¿Más de 30? ¿Más de 40? Alabado sea el Señor. Una de las claves del remanente es la perseverancia. ¿Más de 45 años? Alabado sea el Señor. Yo les pregunto a las personas que tienen más de 30 años en el Evangelio. Prestemos mucha atención. ¿Será que aquellas personas que tienen más de 30 años en el Evangelio, yo les pregunto a ustedes, quiero que me ayuden en esta tarde, ¿será que ustedes, por tener más de 30 años en el Evangelio y caminar con Cristo, será que ustedes llevar una vida de oración y de estudio de la palabra se les hace fácil ahora? ¿Será que ahora ustedes llegan a su casa y se sienten y se relajan y dicen: yo voy a estudiar la Biblia ahora, la voy a agarrar? ¡Oh, interesante! ¡Oh! Jesús dijo esto, ¿cómo le va a decir esto a Pedro? ¿Será que ustedes la abren? Pasé 5 horas y no me di cuenta. ¿Será que a ustedes se les hace así de fácil estudiar las Escrituras, orar, llevar una vida de oración? ¿No? ¿Tienen luchas todavía, a pesar de que ya tienen 30 años? ¿Tienen luchas para mantenerse en la oración? ¿Tienen por ahí el deseo de no orar? Ayúdenme, porque si no me están dejando solos, hermanos. Yo les pregunto, quiero que contesten las personas que tienen más de 30 años en los caminos del Señor. ¿Se les hace difícil llevar una vida de oración? El desánimo está. Cuando más años hay, para los jóvenes, para todos. ¿Cuál es la diferencia? Es que los adultos han aprendido a depender de Dios. Han aprendido a vencer sus luchas. Han aprendido a vencer cada una de esas dificultades que se le presentan justamente cuando uno va a entrar en comunión con Dios. Pero esa es la lucha mayor. ¿Por qué? Bueno, anda el chamuco. ¿Se acuerdan que le decimos chamuco? Anda el chamuco que nos quiere desprender de esa comunión con Dios. No hay nadie más que Satanás en este mundo que sepa, iglesia de Buena Tierra, quiero que me prestes atención. No hay nada ni nadie en este mundo que sepa mejor que Satanás lo que sucede con el pueblo de Dios cuando se aferra a la oración. Satanás sabe lo que sucede en tu vida si tú te aferras al Señor en la oración. Satanás sabe que tú te vuelves más poderoso. Satanás sabe que tú te vuelves más sabio. Satanás sabe que tú te puedes volver un vencedor, que pueden ocurrir milagros en tu vida. Satanás lo sabe, por eso te quiere desprender. Por eso te quiere desprender. A lo largo de las Escrituras podemos encontrar una gran cantidad de hombres de fe, de hombres que han logrado demostrar que han vencido gracias a estar conectados con Dios por medio de la oración. Pero en esta tarde quiero meditar brevemente en la historia de uno de mis personajes favoritos, se puede decir, y es el personaje de Daniel. Daniel se caracteriza por ser una persona 100% consagrada al Señor, una persona que llevaba una vida de rectitud, de obediencia. Hasta los peores momentos de su vida, Daniel le fue fiel a Dios. Desde su juventud, que fue a Babilonia a muy corta edad, hasta su vejez, Daniel demostró una íntegra relación con Dios. Daniel pudo vencer cada una de sus adversidades, luchas y batallas. Y no era por sus propias fuerzas, eso es lo más maravilloso. Era por los hábitos que él tenía. Quiero llevarte
Vamos a ver 4 puntos fundamentales de la historia de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 2. En el capítulo 2, en el capítulo 1 vemos cómo Daniel, los 3 jóvenes hebreos son llevados a Babilonia y demás. Tienen ahí una lucha con Nabucodonosor porque, bueno, por medio del general querían darle de comer de la comida del rey. En el capítulo 2 podemos ver que Nabucodonosor, rey de Babilonia, para los que no saben, recibe un sueño, el sueño más popular del mundo protestante. Un sueño de una estatua que tenía cabeza de oro, el pectoral de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido, ¿verdad? Y resulta que Nabucodonosor, bueno, cuando se levantó todo turbado de este sueño, fue y llamó a todos los astrólogos, magos, sabios, adivinos, hechiceros, llamó a todos. Él tenía ahí un equipo de sabios, entre comillas, y les pide que les revelen su sueño. Y resulta que ellos, cuando empezaron a escuchar el sueño de Nabucodonosor, se quedaron completamente anodadados, atónitos se quedaron porque decían, no podemos descifrar esto. No podemos descifrar este sueño, no sabemos de qué se trata. Se requiere de mucha sabiduría para eso. No podían. Y Nabucodonosor llegó a un punto que dijo, ustedes son todos unos mentirosos. No saben, no tienen sabiduría y encima me están inventando, si hoy lo dijéramos, le diríamos cuentos chinos. A tal punto que Nabucodonosor pensó en matarlos, los iba a matar. Y de repente un jovencito llamado Daniel, valiente, consagrado al Señor, dice que él iba a interpretar ese sueño. Quiero que leamos el versículo 17, capítulo 2, versículo 17. Acompáñenme en la lectura porque no hay nada más maravilloso que leer juntos la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 17. Si hay alguien que no tenga Biblia acá, le pueden compartir a la persona de al lado para que todos podamos leer juntos. No hay nada más maravilloso. O si no, creo que los chicos ahí lo van a poner en el audiovisual también. Daniel capítulo 2, versículo 17. ¿Leen conmigo? Bueno, me quedé solo. ¿Sí? ¿Leen conmigo? Versículo 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, es decir, sus compañeros. Versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Y Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cuál es la primera enseñanza que tenemos en esto? La primera enseñanza que nosotros vamos a obtener en esto es que Daniel no estuvo orando solo. Daniel se unía con sus amigos para orar. Daniel le pidió a Ananías, a Misael, le pidió a los 3 jóvenes hebreos que oren junto con él. Y la segunda enseñanza de esta tarde es que no fue directamente a pedirle. Lo primero que Daniel le pidió fue misericordia. Misericordia. Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros no somos ni dignos de hablar con Dios. Nosotros no somos ni dignos. Yo no soy ni digno de estar aquí. Yo no soy digno. No podemos estar ante la presencia de un Dios tan grande, tan soberano, tan poderoso, tan potente,
Es imposible que podamos estar ante la presencia de un Dios tan grande y tener el privilegio de hablarle a Él día y noche. Aquel que creó los cielos y la tierra, los mares y las fuentes de las aguas. Santo Dios. ¡Qué privilegio que tenemos! ¡Qué privilegio que tenía Daniel! Y lo aprovechó bien. Le decía, Padre, pidamos misericordias. Queremos pedirte misericordias, le dice Daniel. Lección número 2 que vemos en este primer capítulo es que Daniel glorificaba a Dios. Nuestra oración no puede ser una oración telegrama, como escuché por ahí una buena amiga mía. No puede ser una oración telegrama. Tiene que ser una oración donde nosotros estemos glorificando a Dios. Padre, te alabo por haber creado este mundo. Te alabo por tener misericordia de mí. Te alabo, Señor, por compadecerte de nosotros. Te alabo por ayudarme. Yo sé que no hay nada resuelto en mi vida, pero te alabo, Señor. Quiero honrar tu nombre. Quiero honrar tu poder. Quiero honrar lo que tú hiciste en la cruz. Quiero honrar lo que tú haces. Lección número 3. Glorifica a Dios en tus oraciones. Glorifica a Dios. Dios se alegra, Dios se agrada cuando nosotros le honramos por medio de nuestras oraciones. Y nosotros en el capítulo podemos ver que Daniel recibió la visión. Pudo interpretar el sueño, mientras otros astrólogos, magos y hechiceros no podían entender el sueño, iban a ser muertos. Un jovencito que dio gloria a Dios, pidió misericordia a Dios, clamó a Dios, recibió las vislumbres del cielo. ¿Alguien está conmigo en esta tarde? ¿Las recibió Daniel, sí o no? Claro que sí las recibió. ¿Había algo bueno en Daniel? No. Simplemente clamó a su Dios. Simplemente clamó a su Dios. Miren lo que dice el versículo 28. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dios le contestó todas las oraciones y le dio grandes privilegios a Daniel. La oración es completamente fundamental para nuestras vidas. Completamente necesaria. Nosotros no podemos pasar ni un solo segundo de nuestra vida sin oración. No podemos. Parece que por ahí nosotros podemos, un día no oré, pero no, es imposible. Nuestra vida espiritual no va a crecer por dejar de orar. Todo lo contrario. Vamos a ir de mal en peor. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que el Señor Jesús nos enseña a orar. El Señor Jesús nos ha dado las pautas, nos ha dicho que tenemos que orar siempre en el nombre de Jesús, nos ha dicho, ¿cómo es el Padre nuestro? Padre nuestro, repítalo conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y presten atención a la siguiente expresión, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que nosotros vamos a santificar el nombre de nuestro Dios? No, por supuesto que no. Lo que uno está haciendo acá es hacer una petición espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, nosotros le estamos pidiendo que el nombre de Jehová se santifique en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Tenemos que decir, Padre Santo, santificado es tu nombre. Porque eres santo, eres perfecto, eres poderoso. Y quiero que tu poder se manifieste en mi vida. Yo les pregunto, ¿será que Dios no quiere glorificarse en nosotros? Porque por ahí parece que Él no contesta. ¿Será que Él no quiere glorificarse en nosotros? Bueno, la Escritura nos dice, Jesús nos dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La voluntad de Dios es que seas gozoso, la voluntad de Dios es que lleves fruto, la voluntad de Dios es que prospere en esta vida y en la venidera. El problema es que nosotros no estamos vinculados a Dios por medio de la oración. Ese es el problema. Daniel nos muestra también que la oración no fue algo
que surgió en ese momento de necesidad de decir, hoy van a morir todos los magos, los astrólogos, van a morir a Misael y yo, vamos a morir todos. Y le dio miedo y lloró por miedo. No, Daniel nos muestra que la oración era un hábito de vida. Era algo que aunque se le desplomaran los cielos, Daniel iba a orar sí o sí. Cuando entró el nuevo rey, el rey Darío, que levantaron un decreto de muerte para aquellos que oraran a Dios, ¿se acuerdan que Daniel, qué sucedió con Daniel? ¿Dejó de orar Daniel? ¿Le dio miedo a causa de ese edicto que levantaron? ¿No? ¿O sí? No, Daniel siguió orando fervientemente. Miren lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas, presten atención, abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, a pesar de que Daniel estaba ahí en una situación difícil y él tenía todo para desistir, para tirar la toalla y decir, no, Señor, ¿cómo yo voy a seguir orando? Me van a tirar al foso de los leones, me van a matar. ¿Cómo yo voy a hacer para continuar orando? Señor, tú me entiendes, tú me entiendes. ¿Será que Daniel se desistió ante las dificultades? ¿Será que Daniel tiró la toalla ahí al primer momento? ¿Será que Daniel tiró todo a la basura por miedo a lo que podía pasar? Claro que no. Perseveró en la oración y dice que oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Bueno, Eric, pero si a mí me quieren matar, por lo menos voy a cerrar las ventanas. No, Daniel demuestra que no le importaba lo que pasara en su vida, no le importaba lo que pasara afuera, en su exterior, porque su prioridad era tener esa relación con Dios. Esa era su prioridad. No le importaba lo que podía pasar. Y en la mañana ya vimos muy claramente que en los tiempos de la gran tribulación vamos a ser perseguidos. La promesa está de que Cristo nos va a librar. En eso no hay ninguna duda. La pregunta es, ¿nosotros vamos a perseverar en la oración? ¿Vamos a ser un pueblo que ore fervientemente? ¿Vamos a ser un pueblo que va a perseverar hasta el final? Porque cuando todo está bien es muy fácil tener fe. Es muy fácil. Pero cuando se levanta un edicto para largarnos al horno de fuego, al foso de los leones, a una cruz para crucificarnos, o un edicto de muerte, como se va a levantar en los tiempos del fin, ahí no sé si vamos a tener todos fe. Por eso Daniel nos da una enseñanza tan grande, que Daniel, a pesar de las aflicciones, no dejaba de orar, ni siquiera cerraba sus ventanas. Él quería que lo vean. Él quería que lo vean. Yo me puedo asegurar que si Daniel estuviera acá, yo me puedo asegurar que Daniel empezaba a orar en voz alta para que lo vean y digan, yo no tengo miedo porque Dios está conmigo. Así tiene que ser el carácter del pueblo de Dios en los tiempos del fin. Así tiene que ser el carácter. Y solamente se logra teniendo una comunión con Dios. Dice Pablo, cuando estaba discipulando a Timoteo, dice, porque no les he dado un espíritu de cobardía. Les he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te falta dominio propio? Ora más. ¿Te falta más amor? Ora más. ¿Te falta más poder en tu vida? Ora más. Esa es la clave de la vida. Esa es la clave. Y no solamente Daniel nos enseña, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que él estaba afligido, ¿cuántas veces él fue a orar? 3 veces. Los discípulos se durmieron, pero él ¿cuántas veces fue a orar? 3 veces fue a orar. 3 veces fue a orar el Señor. Pero hay algo interesante que nosotros encontramos en una enseñanza que Jesús nos dijo. Él dijo, velad y orad, como lo mencionamos recién, para no entrar en tentación.
y en el día malo resistir la prueba. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que es velad? Porque uno puede decir, bueno, Eric, pero yo oro mientras cocino, yo oro mientras escucho música, yo oro mientras manejo, yo oro. Eso es como el respirar, es sumamente necesario. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que es velad? Velad se traduce más claramente como mantenerse despierto, apartar un momento exclusivo para la oración, y eso es precisamente lo que Daniel hacía. Eso es precisamente lo que Jesús fue a hacer. Jesús no andaba entre sus discípulos y andaba orando. Bueno, sí lo andaba haciendo, pero Jesús se fue al monte a orar. Daniel se fue a su habitación a orar. Daniel no se quedó solamente orando en el momento. Daniel fue y apartaba 3 momentos al día para orar. Nosotros como pueblos de Dios en estos tiempos, yo me imagino que debemos de orar mínimo unas 7 veces al día, ¿no? En la mañana, al mediodía antes del lonche, cuando volvemos del trabajo, apartar 20, 30 minutos para orar, cantar un himno, una alabanza, alabar al Señor y orar, presentar nuestras peticiones, la de nuestros hermanos. Luego en la tarde, antes de cenar y luego antes de dormir, volver a orar. El pueblo de Dios en estos últimos tiempos necesita estar en una completa comunión con su Dios. Completa comunión con Dios. No sirve una relación a medias. Yo les pregunto, ¿cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Lo terminamos ahí o quieren que sigamos? ¿Seguimos un poquito más? ¿Sí? Ustedes me avisan, si quieren que pare, ustedes me avisan. Daniel también nos enseña lo poderoso que es no solamente orar por uno solo, sino hacer la oración intercesora. Daniel, cuando ya estaba entrando en su adultez, en Daniel capítulo 9, nosotros podemos ver que luego de recibir la profecía de las 2300 tardes y mañanas, luego él quedó turbado por la profecía porque no la entendía, y el ángel Gabriel se le aparece y le dice que tranquilo, que esa profecía no era para sus tiempos, era para los tiempos postreros, era para el tiempo del fin. Y en Daniel capítulo 9, quiero que vayan conmigo, vamos a leer. Encontramos una oración muy profunda de Daniel, una oración extremadamente profunda. Miren lo que dice Daniel capítulo 9, versículo del 1 al 3. Quiero escuchar un fuerte amén cuando lo tengan conmigo. Del 1 al 3 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole, ¿en qué cosa? En oración, ¿en qué más? En ruego, ¿y qué más? Y en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, Daniel estaba estudiando las profecías reveladas por medio del profeta Jeremías, cuando Dios había avisado de que Jerusalén iba a caer en cautiverio por 70 años por haberse corrompido, y estaba viendo eso y él se turbó, él quedó afligido al ver esas profecías. Pero Daniel no desistió y comenzó a orar sin cesar, clamaba al Señor. Y son herramientas clave para nuestra vida, porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y maravillosas. Estás necesitado, estás turbado, estás afligido, estás contento, estás feliz. Clama al Señor. Pídele las promesas que Él te hace. Señor, aquí tú me dices que si yo clamo, tú me vas a mostrar cosas maravillosas. Pídele. Él es tu Padre. Por eso Jesús también dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Porque qué padre, porque qué hijo que le pide a su padre pan le dará una piedra. Porque qué hijo que le pide a su padre un pescado, un pez, le dará una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a nosotros? Pidan y recibirán, dice el Señor.
Busquen y hallaréis, dice el Señor. Llamen y se les van a abrir. El problema es que hoy no clamamos. Hoy tenemos oraciones telegrama. Hoy tenemos oraciones superficiales. Andamos a las carreras, a las corridas y no velamos, no apartamos un momento para la oración. Por eso mismo estamos como estamos. Por eso mismo. Miren lo que dice el versículo, vamos a leer del versículo 4 en adelante. Versículo 4, vemos que la oración, vemos que el capítulo nos demuestra algo interesante sobre la oración de Daniel. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Daniel tenía manchas de pecado en su vida? Daniel era fiel al Señor, era obediente. ¿Y por qué dice acá Daniel, Señor, hemos pecado, te hemos fallado, no te hemos escuchado? ¿Por qué estaba orando eso? Bueno, Daniel estaba viendo la condición de Jerusalén. Por eso la ventana de la habitación de Jerusalén, de su habitación, daba hacia Jerusalén. Daniel le entristecía ver la condición del pueblo de Dios. Y hoy en día nosotros lo único que hacemos es, Señor, ayuda a mis hijos, Señor, ayúdame a mí en mi trabajo, que quiero salir adelante, que quiero estudiar, Señor, ayúdame. Y nos olvidamos de orar por nuestro hermano. Cuando Daniel nos enseña que él se puso hasta en los zapatos del pueblo corrompido. Él se estaba diciendo, Señor, hemos adquirido iniquidad, hemos pecado contra ti. Cuando Daniel era agradable ante los ojos del Señor. Daniel era agradable. Daniel nos da una enseñanza tan grande de lo que es el amor al prójimo. ¿Acaso el Señor nos dijo un nuevo mandamiento os doy? Que améis a vuestro Dios con toda vuestra mente, con toda vuestra alma y con todo vuestro corazón. ¿Lo dijo así el Señor? Pero también, ¿qué dijo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos verdaderamente demostrando ese amor al prójimo? ¿Estamos incluyendo en nuestras oraciones a todos nuestros hermanos? ¿Estamos siendo humildes para reconocer que nosotros también somos pecadores? ¿Estamos involucrando al pecador en nuestra oración y suplicando por su salvación? Daniel nos enseña eso. Daniel nos enseña eso, que a pesar de que el pueblo esté corrompido, él clamaba por el pueblo. A pesar de que Daniel tenía bendiciones increíbles en Babilonia. Pero Daniel seguía fijando los ojos en Jerusalén y clamaba por ellos. Versículo 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Yo les pregunto a la iglesia, ¿Daniel realmente se puso en la posición del pueblo de Jerusalén? ¿Sí? ¿Será que nosotros no también tenemos que ponernos en la posición de nuestros vecinos, quizás que están en pecado? ¿Será que nosotros no tenemos que orar más por ellos? ¿Será que nosotros no tenemos que orar más por nuestros jóvenes que por ahí pasan más dificultades? ¿Será que nosotros no tenemos que ir a buscar a los jóvenes, llamar a los jóvenes, interceder por ellos? ¿Será que nosotros no tenemos que salir a compartir la luz de Cristo? ¿No tenemos que ser la sal de la tierra?
¿Será que nosotros no tenemos que llevar la gloria de Dios, llevarla al caído así como Moisés la llevó al pueblo? El problema, ¿saben cuál es? Es que no tenemos la gloria de Dios, porque no pasamos tanto tiempo cerca de Dios como lo pasaba Moisés. Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía. La gloria de Dios estaba con él porque había tenido una cercanía con él. Pero hoy no podemos llevar la gloria de Dios porque no pasamos tiempo en la oración. ¿Se dan cuenta cuán necesaria es la oración en nuestra vida? Es sumamente necesaria la oración. El capítulo también nos demuestra muy claramente que Daniel era humilde para ponerse en la situación del pueblo, pero también le suplica para salvarlo. Y por último, me agrada mucho Daniel, porque cuando él entró en su vejez, nada cambió. Él siguió siendo un hombre de oración. Él siguió siendo un hombre de fe. En el siguiente capítulo, para aquellos que no saben, el libro de Daniel tiene una estructura que se divide en 3 partes. En la tercera parte, que es cuando es la etapa de su adultez, de su vejez, Daniel, nos demuestra esa obediencia a Dios, esa integridad. En Daniel capítulo 10, Daniel recibe la visión, recibe una visión y él se quedó completamente turbado una vez más durante 3 semanas y él estuvo ayunando. Y resulta que después de la visión se le aparece, ve al Hijo del Hombre vestido de lino finísimo, con un cinturón de bronce, tal y como lo describe Juan en capítulo 1. Ve al Hijo del Hombre. Y en el momento que ve la visión, Daniel, ¿qué sucedió? Quedó pasmado y cayó de rodillas y con su rostro postrado ante él. Perdió todas sus fuerzas, Daniel se debilitó por completo y estaba orando al Señor. Y de repente se le aparece un ángel, que no hay duda alguna de que es el ángel Gabriel, ya que el ángel Gabriel es quien lo asistió a lo largo de toda su vida. Y podemos ver que el ángel Gabriel lo levanta para que recobre fuerzas. Y luego, más adelante, el capítulo 10 de Daniel nos demuestra la batalla entre el arcángel Miguel y entre Satanás. Daniel capítulo 10, en el versículo 12, miren lo que dice. Entonces me dijo, Daniel, le está hablando aquí el ángel a Daniel, dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. Amén. Alabado sea el Señor. Yo les pregunto a la iglesia, ¿Dios escucha las oraciones? Amén. ¿Dios escuchó las oraciones de Daniel? Amén. No temas. Desde el primer día, dice, que dispusiste en tu corazón. Desde el primer día que tú quisiste acercarte a Dios, Daniel. Desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón ser fiel al Señor, ser obediente, entregarte a Él, consagrarte a Él. Desde ese primer día, tu Dios Todopoderoso fijó los ojos en ti, Daniel. Y lo mismo te dice a ti, iglesia. Si tú desde hoy en adelante comienzas a fijar los ojos en Jesús y comienzas a entregarle tu vida, tu tiempo, tus oraciones, tus alabanzas, empiezas a dejar todo aquello que no te suma, aquello que te aleja de Dios, para acercarte a Dios. ¿Qué crees que va a decir el Señor de ti? No temas, iglesia de buena tierra. No temas, que yo desde ese primer día he estado contigo. No temas porque yo estoy contigo. En los peores momentos de tu vida, yo estaré ahí. ¿Por qué? Porque me buscaste. El Señor por medio del profeta Jeremías nos dice, me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. ¿Sirven las oraciones telegrama? Yo creo que no, ¿verdad?
¿Hay que empezar a dejarlas? Sí, ¿no? Hay que empezar a orar más fervientemente al Señor. Me gusta lo que dice el apóstol Santiago cuando le habla a los ancianos. Y les da un consejo muy interesante que abarca obviamente a cualquier persona, cualquier creyente. Él dice, humillaos, ¿se lo saben? Bajo la mano poderosa de Dios. ¿Y qué más dice ahí Pedro, perdón. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará cuando fuera el tiempo. Hay que orar en las aflicciones, hay que orar en la alegría, hay que orar en los peores momentos y en los buenos también. Y si es la voluntad de Dios que Él nos glorifique, créanme que Él lo hará. ¿Cuál es la parte más esencial de todo este tema? Porque la lucha está, ¿verdad? El enemigo nos quiere desprender de la oración, nos quiere alejar y nuestro espíritu quiere estar cerca y es difícil. ¿Cuál es la clave para ser como Daniel? ¿Cuál es la clave para poder vencer en esta vida? ¿Cuál es la clave para poder agradar a Dios? Porque mi mayor deseo como hijo de Dios es agradar a Dios. Yo veo la mano poderosa en mi vida, la he visto desde que Dios me trajo, desde antes de que estuviera en sus caminos. Y mi mayor anhelo es agradar el corazón de Dios. Pero yo digo, Señor, ¿cómo hago para agradarte si soy un pecador? ¿Cómo hago para que tu corazón se agrade de mí, se apiade de mí? ¿Cómo lo hago, Señor? Es imposible. Lo único que podemos hacer como iglesia de Cristo es tomar sus atributos y utilizarlos a nuestro favor. Tomar la oración, el estudio de la palabra y utilizarnos para su gloria. Pero el Señor, por medio del apóstol Santiago, nos da la solución. Y quiero que todos vayamos a leerlo para con esto finalizar. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. A veces es difícil perseverar en la oración. A veces es difícil perseverar en el estudio de la palabra. A veces es difícil, pero su ayuda está ahí con nosotros. Él promete estar ahí con nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 8, ¿qué nos dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo les pregunto, si nosotros damos ese primer paso para acercarnos a Dios, si nosotros comenzamos a esforzarnos para dejar todo de lado y comenzar a estar cerca de Dios, ¿ustedes creen que Dios no se acercará a nosotros? Sí, si nosotros nos esforzamos para estar cerca de nuestro Creador, si la iglesia comienza a esforzarse para estar cerca de Dios, ¿qué creen ustedes? ¿Dios estará cerca de la iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo estará. Lección número 1 que aprendemos de Daniel. Los hábitos de nuestro día a día. Orar 3 veces al día. Velad, apartar un momento para la oración mínimo 3 veces al día. Es sumamente necesario. Sumamente necesario. La lección número 2 que aprendemos el día de hoy es que la oración, por más que no veamos una respuesta inmediata, la oración nos sostiene en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier angustia. Aunque parece que Dios no contestara a veces, el libro Apocalipsis nos demuestra cómo las oraciones son elevadas hacia el trono de Dios. Y los ángeles le agregan el incienso en representación de los méritos de Cristo. Es decir, tu oración, querido hermano y querida hermana, aunque parece que Dios no la escuchara, créanme que en el nombre de Jesús, esa oración está llegando hasta el trono de Dios. Créeme que aunque pareciera que no te escucha, Él te está escuchando atentamente. Atentamente. Él inclina su oído y sus ojos para mirarte.
y Él se agrada de ti. Lección número 3. El pueblo de Dios no puede no tener en su día a día una oración intercesora. Si tú no estás orando por tu prójimo, si tú no estás orando por tu hermano de la iglesia, si tú no estás orando por tu vecino, por tu familia, si tú no estás orando por aquellos que salen de tu círculo íntimo, por aquellos que no conoces, si tú no oras por los pastores de nuestra iglesia, si tú no oras por los pastores de otras denominaciones, si tú no oras por los pobres, por los enfermos, por los caídos, estamos mal. La tercera lección, y no más ni menos importante, es que el pueblo de Dios ama a su prójimo, tanto que lo lleva en todas sus oraciones. ¿Cuántos quieren ser como Daniel? ¿Están conmigo? Yo quiero ser como Daniel. Yo quiero agradar al Señor. ¿Todos ustedes están conmigo? Alabado sea el Señor. Amén. Si hay algo que he aprendido es que no hay nada más maravilloso que tener cargas, que tener dolores, que pasar aflicciones y depositarlos todos de rodillas ante el Señor. No hay nada más maravilloso que entregar mi corazón completo en esos momentos de intimidad, en mi cuarto, en mi habitación. Doblar rodillas y entregarle mi vida por completo, sea lo que pase, sea cual sea el resultado, entregarle a todo mi Señor en sus manos y que Él haga lo que Él quiera. No hay nada mejor que entregarle mi corazón cada día a mi Señor. Yo le pregunto a la Iglesia de Buena Tierra, ¿ustedes comparten el mismo sentir conmigo? Amén. ¿Lo comparten? Amén. Y si no lo compartes, yo te animo a que te esfuerces y que comiences a orar más fervientemente. Yo te animo a que te esfuerces por orar. Salga como salga esa oración, Dios te escucha y Dios ve tu corazón que se está esforzando por acercarse y Dios se acerca a ti. No te olvides de orar nunca por aquel que está caído, por aquel que ha dejado de ir a la iglesia, por aquel que está tibio, por aquel que está mal, por aquel que te trata mal. Ese es el que más oración necesita. Lleva la luz de Cristo, porque a eso fuimos llamados. Podemos tener todas las profecías, los misterios, la ciencia de este mundo, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. ¿Estás conmigo, iglesia? Amén.